La música estaba lo suficientemente alta como para hacer vibrar las ventanas, pero aún así podía escuchar los latidos de mi propio corazón mientras me escabullía entre la multitud. Mi fiesta de cumpleaños número 18 estaba en pleno apogeo, copas de champán tintineando, risas rebotando sobre los pisos de mármol, mis padres sonriendo a cada invitado como si hubieran orquestado personalmente toda mi existencia. Pero yo no estaba pensando en el pastel, ni en los regalos, ni en el interminable desfile de familiares. Estaba pensando en el correo electrónico en mi teléfono. El que venía del abogado de mi abuelo, y en las cifras que aún no parecían reales. Me metí en el estudio, cerrando la puerta suavemente detrás de mí. La casa estaba llena de gente, pero en ese momento me sentía completamente sola. Me senté en el escritorio de mi padre, abrí mi laptop e inicié sesión en la cuenta de la que me habían hablado desde que tenía 12 años, pero que nunca me habían permitido tocar. La herencia de mis abuelos, más dinero del que podría gastar en toda mi vida, más responsabilidad de la que jamás había pedido. Mis manos temblaban mientras escribía los números, revisando cada detalle 2 veces. No planeaba hacer nada imprudente. Solo quería estar segura. Solo una precaución, me dije. Por si acaso. Configuré el fideicomiso a mi nombre, con reglas que ni siquiera mis padres podían romper. Transferí cada centavo, cada acción, cada activo. Observé cómo los números se movían, sentí el peso de todo eso caer sobre mis hombros. Luego cerré la laptop, regresé a la fiesta y sonreí para las cámaras. Nadie notó que me había ido. Antes de llevarte a lo que pasó después, al momento en que todo cambió, quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez has tomado una decisión en secreto? ¿Una que parecía pequeña en su momento, pero que terminó cambiando toda tu vida? Si lo has hecho, o si solo quieres ver qué pasa cuando los secretos de una familia se vienen abajo, estás en el lugar correcto. Tómate un segundo para darle like a este video, suscribirte si aún no lo has hecho, y cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Leo cada uno, y sus historias me recuerdan que no estoy sola en esto. Ahora, volvamos a esa noche. La fiesta continuó durante horas. Mis padres iban de un invitado a otro, la risa de mi madre sonando como una campana, el brazo de mi padre alrededor de sus hombros. Mi hermana menor, Chloe, era la estrella de cada foto, su sonrisa amplia y perfecta, sus ojos mirándome de vez en cuando como para recordarme quién era la verdadera favorita. Yo interpreté mi papel, amable, agradecida, la hija perfecta. Pero por dentro, estaba contando los minutos para poder escapar. Cuando el último invitado se fue, mis padres me abrazaron, me desearon feliz cumpleaños una vez más y desaparecieron en su suite. Chloe se quedó en el pasillo, con una expresión imposible de descifrar. «Eres afortunada, ¿lo sabes?», dijo en voz baja. «No todos tienen lo que tú tienes». Quise decirle que la suerte no tenía nada que ver, que había pasado toda mi vida intentando ganarme un amor que siempre estaba fuera de mi alcance. Pero solo asentí y me fui a dormir. Casi no dormí. No dejaba de repasar la transferencia en mi mente, preguntándome si había hecho lo correcto, si había cometido un error que no podría deshacer. Pero por la mañana, la ansiedad había desaparecido, reemplazada por una extraña sensación de calma. Me vestí, bajé las escaleras y encontré a mis padres y a Chloe esperándome en la cocina. No parecían felices. El rostro de mi padre estaba tenso, la mandíbula apretada. Los ojos de mi madre estaban rojos, sus manos temblaban mientras servía café. Chloe estaba sentada en la barra, con los brazos cruzados, la mirada fija en el suelo. «Siéntate», dijo mi padre. Su voz era fría, desconocida. Me senté. Mi madre deslizó un montón de papeles sobre la mesa. «¿Qué hiciste?», susurró. «¿Dónde está el dinero?». La miré, con el corazón latiendo con fuerza. «¿De qué estás hablando?». «No te hagas», espetó Chloe. «Sabemos que lo moviste. Revisamos las cuentas esta mañana. Todo desapareció». Respiré hondo, tratando de mantener la calma. «No desapareció. Está en un fideicomiso, mi fideicomiso. Yo solo quería asegurarme de que estuviera a salvo». Mi padre golpeó la mesa con el puño, haciendo que las tazas temblaran. «¿A salvo de quién? ¿De nosotros? Somos tu familia». Lo miré, realmente lo miré, y vi algo que nunca había visto antes. Miedo. No por mí, sino por él mismo. «Ya tengo 18 años», dije en voz baja. «Es mi herencia. Tengo derecho a protegerla». La voz de mi madre se quebró. «Necesitábamos ese dinero». «No lo entiendes». La interrumpí.
No, sí lo entiendo. He pasado toda mi vida viéndolos gastar, viendo cómo planeaban vacaciones, fiestas y autos nuevos, mientras me decían que no podíamos pagar nada de lo que yo realmente quería. Sé exactamente para qué lo necesitaban. Chloe me fulminó con la mirada, sus ojos brillando por las lágrimas. Eres tan egoísta. Arruinaste todo. Me levanté con las manos temblando. No lo siento. Hice lo que tenía que hacer. La habitación quedó en silencio. Mis padres me miraban como si no me reconocieran. Chloe salió furiosa, azotando la puerta detrás de ella. Yo salí de la casa con el corazón acelerado y la mente hecha un caos. No sabía qué iba a pasar después, pero sabía que no podía regresar. Caminé durante horas, dejando que el aire frío de la mañana despejara mi cabeza. La ciudad despertaba, gente paseando a sus perros, corredores, el olor a pan recién hecho saliendo de la panadería de la esquina. Intenté concentrarme en lo cotidiano, pero mi mente volvía una y otra vez a la cocina, a los rostros de mis padres, a la acusación de Chloe resonando en mi cabeza: eres egoísta. Había escuchado esa palabra toda mi vida, pero nunca había dolido tanto. Sin darme cuenta, terminé en el parque, sentándome en una banca bajo el viejo roble donde mi abuelo solía llevarme por helado. Recordé su voz, grave y tranquila, contándome historias de su infancia, hablándome de la importancia de proteger lo que importa. La gente siempre va a querer una parte de ti, me dijo una vez, apretando mi mano. Tienes que saber cuándo decir que no. Me pregunté qué pensaría de mí ahora. ¿Estaría orgulloso? ¿Decepcionado? Saqué mi teléfono y revisé los documentos del fideicomiso, verificando cada cláusula, cada protección. Todo estaba blindado. Nadie podía tocar el dinero, ni mis padres ni Chloe, ni siquiera yo hasta cumplir 25 años. Estaba a salvo. Yo estaba a salvo. Pero la seguridad se sentía muy parecida a la soledad. Para el mediodía, mi teléfono volvió a vibrar. Esta vez era mi tía, la hermana de mi madre, la mediadora no oficial de la familia. Tu mamá está muy preocupada, dijo con la voz tensa. Dice que la estás dejando fuera de tu vida. ¿Es cierto? Dudé. Solo necesitaba protegerme, y proteger lo que es mío. Suspiró. Sabes que tus padres no son perfectos, pero te quieren. Solo, no siempre saben demostrarlo de la mejor manera. Casi me reí. Quieren lo que puedo darles. No es lo mismo. No discutió. Ven a cenar esta noche. Solo tú y yo. Sin drama, lo prometo. Acepté, más por cansancio que por esperanza. Tal vez solo necesitaba que alguien me escuchara. Esa noche, me senté frente a mi tía en su acogedora cocina, con el aroma de ajo y tomate llenando el aire. Me sirvió una copa de vino, con una mirada amable pero atenta. Cuéntame qué pasó, dijo. Le conté todo, la fiesta, la transferencia, el enfrentamiento en la cocina. Escuchó sin interrumpirme, asintiendo mientras hablaba. Cuando terminé, estiró la mano sobre la mesa y apretó la mía. Hiciste lo correcto, dijo suavemente. Tus abuelos dejaron ese dinero para ti, no para nadie más. Sentí como se me llenaban los ojos de lágrimas. Solo quería estar a salvo. No quería lastimar a nadie. Ella sonrió y apartó un mechón de cabello de mi rostro. A veces, protegerte significa decepcionar a otras personas. Eso no te hace egoísta. Te hace fuerte. Por primera vez en todo el día, sentí un pequeño alivio. Tal vez no estaba tan sola después de todo. Después de cenar, regresé a casa con las palabras de mi tía resonando en mi mente. La casa estaba oscura cuando llegué. Entré en silencio, esperando evitar otra confrontación, pero mis padres estaban esperándome en la sala, con el rostro cansado y tenso. Mi padre habló primero. Hablamos con el abogado. Dijo que no hay nada que podamos hacer. Asentí. Así es. La voz de mi madre apenas era un susurro. ¿Por qué lo hiciste? ¿No confías en nosotros? Me senté, eligiendo mis palabras con cuidado. Los quiero, pero he visto cómo el dinero cambia las cosas, cómo cambia a las personas. Necesitaba saber que podía cuidar de mí misma, pase lo que pase. Chloe apareció en la puerta con los brazos cruzados. ¿Y ahora qué? ¿Nos vas a cortar de tu vida? ¿Como si no existiéramos? Negué con la cabeza. No. Pero ya no voy a dejar que nadie me use. El silencio se extendió entre nosotros, pesado e incómodo. Mi padre desvió la mirada, mi madre se secó los ojos. Chloe me miraba como si la hubiera traicionado. Finalmente, mi padre se puso de pie.
Ya eres adulta. Puedes tomar tus propias decisiones, pero no esperes que te rescatemos cuando las cosas salgan mal. Asentí, sintiendo una mezcla extraña de tristeza y alivio. No lo haré. Salieron de la habitación con Chloe detrás de ellos. Me quedé sola en la oscuridad, escuchando el suave zumbido de la casa, preguntándome si acababa de perder a mi familia para siempre. Los días siguientes fueron borrosos. Mis padres me evitaban, hablándome solo cuando era necesario. Chloe apenas me miraba. Me refugié en la escuela, en el trabajo, en cualquier cosa que mantuviera mi mente lejos de la tensión en casa. Pero el mundo afuera seguía avanzando. Mis amigos me escribían, invitándome por café, a estudiar juntos, a noches de películas. Empecé a darme cuenta de que la familia no siempre es de sangre. A veces, es la gente que aparece cuando más la necesitas. Una tarde, cuando salía de clase, Chloe me alcanzó en el estacionamiento. Se veía nerviosa, con las manos metidas en los bolsillos. ¿Podemos hablar?, preguntó. Asentí, preparándome para otra pelea. Pero me sorprendió. Lo siento, dijo con la voz temblorosa. Supongo que estaba celosa. Siempre parecía que tú lo tenías todo. No me di cuenta de la presión que llevabas encima. Parpadeé, sorprendida. No fue fácil, para ninguna de nosotras. Ella asintió, pateando una piedrita en el suelo. No quiero que nos odiemos. Seguimos siendo hermanas, ¿no? Sonreí, sintiendo como un peso se levantaba de mis hombros. Sí, lo somos. Nos abrazamos, torpemente, pero de verdad. Por primera vez en mucho tiempo sentí esperanza. Las semanas siguientes fueron más tranquilas, pero no vacías. Mis padres mantuvieron su distancia, pero la tensión en la casa poco a poco se transformó en algo más parecido a aceptación. Ya no éramos la misma familia que antes de mi cumpleaños, pero tal vez eso estaba bien. Tal vez todos estábamos aprendiendo a ser honestos entre nosotros, incluso si dolía. Chloe y yo empezamos a hablar más. A veces sobre la escuela, a veces sobre el futuro, y otras simplemente sobre cosas tontas que nos hacían reír hasta llorar. Me contó sobre sus propios miedos, sobre cómo siempre sentía que vivía a mi sombra, cómo temía nunca estar a la altura. Yo le hablé de la presión que sentía por ser perfecta, por no equivocarme nunca, por ser siempre la que mantenía todo en orden. Nos dimos cuenta de que ambas habíamos estado cargando pesos que en realidad no nos correspondían. Una tarde, mientras estábamos sentadas en el porche viendo el atardecer, Chloe se volvió hacia mí. Me alegra que hicieras lo que hiciste, aunque haya hecho las cosas raras por un tiempo. Al menos ahora sabemos dónde estamos paradas. Asentí, sintiendo una paz que no había conocido en años. Solo quiero que seamos honestas. Sin secretos. Sin fingir. Ella sonrió, chocando su hombro contra el mío. Trato hecho. A mis padres les tomó más tiempo. Mi mamá aún me miraba con una mezcla de tristeza y orgullo, como si no supiera si enojarse o agradecer. Mi papá estaba más callado, más reservado, pero de vez en cuando lo sorprendía mirándome con algo parecido al respeto en sus ojos. No hablábamos del fideicomiso, ni del dinero, ni de la noche en que todo cambió, pero hablábamos de otras cosas, del trabajo, de recuerdos, del futuro. No era perfecto, pero era real. Empecé a construir una vida que se sentía mía. Me enfoqué en mis estudios, en mis amigos, en las cosas que me hacían feliz. Hice voluntariado en un refugio local, me uní a un club de lectura, aprendí a cocinar algo más que fideos instantáneos. Encontré alegría en los pequeños momentos, una buena calificación, una receta nueva, una tarde tranquila leyendo en el parque. Un día, el abogado de mi abuelo me llamó. Quería saber cómo estaba, recordarme que podía contactarlo si necesitaba consejo. Le di las gracias, sintiendo una ola de gratitud por el hombre que me había ayudado a proteger mi futuro. Entonces entendí que no estaba sola, no de verdad. Tenía gente de mi lado, incluso si no siempre eran quienes esperaba. Cuando se acercaba mi cumpleaños número 19, mis padres me sorprendieron. Organizaron una cena pequeña, solo los 4, sin invitados, sin nada exagerado. Mi mamá cocinó mi comida favorita, y mi papá incluso horneó un pastel con un poco de ayuda de Chloe. Reímos, compartimos historias, recordamos los buenos momentos. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que pertenecía. Después de la cena, mi papá me llamó aparte. Se veía nervioso, inseguro, pero decidido. Sé que las cosas han sido difíciles, dijo en voz baja. Sé que cometimos errores, pero quiero que sepas que estoy orgulloso de ti. Defendiste lo tuyo.
Hiciste lo que creíste correcto. Eso requiere valor. Sentí que los ojos se me llenaban de lágrimas, sorprendida por la emoción en su voz. Gracias, papá. Eso significa mucho. Me abrazó, torpe pero sincero. Somos familia. Lo vamos a resolver. Esa noche, mientras estaba acostada en la cama, pensé en todo lo que había pasado, la fiesta, el fideicomiso, las peleas, el perdón. Me di cuenta de que crecer no es solo hacerse mayor. Es aprender quién eres, en qué crees y quién quieres ser. Es tomar decisiones difíciles, incluso cuando duelen. Es encontrar tu propio camino, aunque a veces tengas que recorrerlo sola. No tenía todas las respuestas. No sabía qué traería el futuro. Pero sabía que era más fuerte que nunca. Sabía que podía confiar en mí misma. Y sabía que, pasara lo que pasara, siempre tendría el valor de proteger lo que más importa. Mientras me quedaba dormida, sentí una profunda paz. Ya no era solo la chica de la herencia ni la hija que rompió las reglas. Era yo misma, imperfecta, valiente y, por fin, verdaderamente libre.